Buenas noches, buenas tardes y en algunos casos buenos días. ¿Cómo están, estimados amigos? Gracias por su participación en este webinar que organiza el Consejo Kaizen Peruano-Japonés, que cuenta con la colaboración de la Embajada del Japón en el Perú y también de la Embajada del Perú en el Japón. Mi nombre es Jorge Vargas y voy a estar como conductor de este webinar. El Consejo Kaizen Peruano-Japonés es una asociación que apunta a difundir la metodología Kaizen, 5S y todo lo vinculado a la mejora continua en el Perú, a fin de contribuir al buen entendimiento y acercamiento de las relaciones culturales y comerciales entre ambos países. Está conformado por la Asociación Peruano-Japonesa, la Japan External Trade Organization, JETRO, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa. En esta oportunidad nuestros invitados son Elena Guchiquén y Walter Montano, dos especialistas en acústica en el Perú, un área a la que muchas veces no se le está dando la debida importancia a pesar de estar presente en todos los ámbitos de nuestra vida y que puede llegar incluso a afectar nuestra salud. Antes de dar pase a los expositores, algunas recomendaciones. Las preguntas que puedan surgir las pueden realizar a través de la sección preguntas y respuestas que aparece justo en la parte inferior de esta pantalla. Al final de la presentación vamos a dedicar unos minutos para resolver todas las preguntas que puedan haber surgido. Ahora sí, sin más preámbulos, los voy a dejar con Elena Guchiquén y con Walter Montano. Adelante, por favor. Gracias, José. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ante todo, agradecer al Consejo Kaizen Peruano-Japonesa por la invitación del webinar con el tema Kaizen en el confort acústico. Para nosotros es un evento muy importante, los acústicos, ya que se realiza dentro del marco del Año Internacional del Sonido 2020-2021 declarado por la UNESCO. Y agradecerles a todos ustedes desde ya por su participación e interés en este tema tan importante para nuestra calidad de vida y medio ambiente. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio. A nuestra exposición. Quisiera empezar con los conceptos básicos acerca del confort acústico y de la situación actual en el Perú y cómo aplicar el Kaizen, una filosofía japonesa, en el confort acústico. Muchos me preguntan, ¿qué es la acústica? ¿No? Es una pregunta que me hacen desde hace 25 años, cuando aposté desenvolverme en esta especialidad en el Perú, luego de mi regreso como becaria en Japón y de mi compromiso de desarrollarlo en mi país. Inicialmente, al ser mi entorno la mayoría arquitectos, lo relacionaban solo a los teatros y auditorios. Luego, ante la creciente contaminación acústica de nuestras ciudades, poco a poco iba tomando importancia, sobre todo en la lucha contra el ruido, con la participación de otros profesionales como los ingenieros ambientales. Sin embargo, es mucho más que eso. Es una ciencia que no solamente estudia el sonido, sino el infrasonido, el ultrasonido, estudia las ondas elásticas en los diferentes campos, como en la ciencia de la tierra, la ingeniería, el arte y las ciencias de la vida, como podemos apreciar en este diagrama. Y en cada subciencia se encuentran diferentes disciplinas que se interrelacionan conformando un todo. Por ejemplo, un cliente de una fábrica de papel nos encarga un estudio por ruidos. Como consultora arquitecta, aplico la acústica arquitectónica, analizo la situación del aislamiento de ruidos en el edificio, el comportamiento de estas fuentes generadoras de ruido, las vibraciones que se puede estar produciendo por equipos, maquinarias, y me empiezo a relacionar con los especialistas electromecánicos, ¿no? Por otro lado, estarían afectando a la salud de los trabajadores o al vecino. Entonces, y hay conflictos ante ello. Comenzamos a relacionarnos con la ciencia médica, el psicólogo, el sociólogo y otros involucrados dependiendo el caso. De esta manera nos vamos interrelacionando con las diferentes disciplinas. Es por ello que se dice que es una ciencia multidisciplinaria y transdisciplinaria. Ahora sí, ¿qué es el confort acústico? Es el bienestar
y la salud no solamente de las personas, es también de la fauna y la flora, para una buena calidad de vida y medio ambiente. Todos somos seres vivientes de este mundo y nos interrelacionamos y formamos todo un ecosistema, por lo que la acústica vela por los seres vivientes de la tierra, el aire y el agua. Por ejemplo, nosotros hemos participado pues de un proyecto gasoducto desde sus inicios, analizando los posibles impactos negativos en el recorrido del gasoducto desde las selvas, sierra y costa. Aquellos impactos de ruido que podrían afectar a los poblados de la zona, muchos de ellos del paisaje rural y también natural. Y específicamente les menciono una preocupación que resaltó en la sierra ante las explosiones que debían darse para abrir caminos sobre el impacto del ruido hacia el hábitat de las vicuñas y de la posibilidad huida hacia la frontera de Bolivia. Así que se armó todo un equipo de especialistas, ¿no?, acústicos, biólogos, ingenieros, constructores y la misma comunidad campesina para buscar la mejor solución y el menor impacto a las vicuñas. De esta manera vamos viendo que el control del ruido, el lograr el confort acústico es una tarea de todos. En el ámbito del confort acústico se encuentran los espacios abiertos, conformados por el paisaje natural, en donde solo percibimos los sonidos de la naturaleza, el viento, el choque de las hojas o su caída, las aves, el correr del agua, del río, etc. Así como también está formado por el paisaje sonoro rural, en donde aún podemos percibir los sonidos de la naturaleza y las actividades antropogénicas, con la domesticación de animales o de las mismas actividades del agro. Y el paisaje sonoro humano o urbano, donde se perciben más los ruidos producidos por las mismas actividades del hombre, ruidos principalmente del tránsito vehicular, aéreo, de las actividades comerciales, industriales, etcétera, dependiendo en dónde se desarrolle. De esta manera, nuestro Perú, así como se caracteriza por su rica y diversidad de las comidas, contamos también con una diversidad de paisajes sonoros en nuestra costa, en nuestra sierra y en nuestra selva. Paisajes naturales, culturales, rurales, urbanos y cada una de ellas con su propia identidad, ¿no?, que son importantes de preservarlas y en otros casos aquellas contaminadas hay que rescatarlas. Asimismo, dentro de este ámbito del confort acústico se encuentran estos espacios cerrados. Por ejemplo, en la salud, los pacientes requieren de tranquilidad, que los niveles sonoros sean confortables, que ayuden a su recuperación y su buen descanso. Sin embargo, los que vivimos aquí en las ciudades, en Perú, vemos pues en dónde están ubicados nuestros hospitales, dentro de todo un entorno ruidoso. En el sector de la educación, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la exposición crónica al ruido en el aula puede dificultar el rendimiento académico en áreas como la capacidad lectora, la comprensión, la memoria a corto y largo plazo y la motivación. En general, los niños expuestos a entornos de aprendizaje ruidoso obtienen calificaciones muy bajas. En el sector de la vivienda, es importante el descanso de las personas. Sin embargo, cada vez más son los conflictos, por ejemplo, entre los vecinos de edificios multifamiliares, ante los materiales que se emplean y el mismo diseño de los departamentos, perdiendo privacidad, así como el mismo comportamiento de los residentes que no respetan el horario de los ruidos permitidos. En oficina, para una mayor concentración de los quehaceres de los oficinistas, es importante el confort acústico, además de la privacidad. En el comercio, relacionado, por ejemplo, los comedores escolares, corporativos o restaurantes en general. Es un lugar que, además de ser un espacio en donde cómodamente
uno pueda pues ingerir sus alimentos, es también un momento de descanso y no ser causante de estrés ante altos niveles de reverberación, niveles de ruido, ¿no? Barullos o ruido de arrastres de sillas, conversaciones, etc. Y en el sector laboral, tanto en la parte comercial, industrial, mineras, en la misma construcción, es importante que los trabajadores cuenten con toda la protección auditiva y extraauditiva. No deben estar expuestos a más de 85 decibeles en su jornada laboral. Presentamos de referencia este esquema en donde podemos ver los valores de los niveles sonoros para que tengan una idea de lo que pueden llegar a causarnos daño a nuestro sistema auditivo. Quisiera mencionarles que en 2 charlas académicas que hice, una en Lima y otra en Tarapoto, les pregunté a ambas secciones: ¿quiénes han escuchado la caída de una hoja de un árbol? Los alumnos en Lima, ninguno levantó la mano, pero los alumnos en Tarapoto, todos levantaron las manos. Sí, se puede percibir la caída de la hoja de un árbol y que representa aproximadamente 10 decibeles. Cuando estamos en una reunión conversando entre amigos, está entre 60 y 70 decibeles. Los ruidos del tránsito vehicular en las calles, ¿no?, dependiendo si es una calle tranquila, ¿no?, o si llega a ser una avenida de alto tránsito, ¿no?, está entre los 70 y 85 decibeles. Si vamos a una discoteca, está pues entre los 100 y 110 decibeles. Y si estamos muy cerca pues a un avión de despegue, está sobre los 130 decibeles, que ya es el umbral del dolor. De esta manera, de acuerdo a la actividad que uno realiza, hay niveles sonoros recomendados para no dañarnos nuestra salud y sea más productivo nuestro quehacer en la vida diaria, en el estudio, ¿no?, en la parte laboral y en las mismas actividades de ocio. De esta manera, la Organización Mundial de la Salud presenta una tabla de valores guía para el ruido urbano en ambientes específicos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar que en la zona de dormitorios, ¿no?, debe haber durante 8 horas 30 decibeles, pero sabemos mucho que dentro de nuestras ciudades, ¿no?, que hay diferentes tipos de zonificaciones. Hay habitaciones de dormitorios en una vivienda que superan estos 30 decibeles, que llegan a 45, 50 decibeles. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que no tienen un buen descanso. Por otro lado, podemos ver que las salas de clase en el interior de las escuelas nos indica que debe haber 35 decibeles durante todas estas horas de clases. Y hay muchos de nuestros colegios que están ubicados con un entorno ruidoso frente a grandes avenidas o carreteras, ¿no?, en donde interfieren estos ruidos hacia el interior de estas aulas, ¿no?, haciendo que no haya pues una buena atención por parte de los alumnos, y esto impacta en su aprendizaje. Y así podemos ver en las diferentes actividades, principalmente centradas en lo que es la parte residencial de viviendas, hospitales, educación, ¿no?, o sitios públicos que deben pues niveles de ruido que recomienda la Organización Mundial de la Salud para una buena pues calidad de vida, ¿no? Pasando a lo que es la parte normativa acústica en el Perú, podemos decir que es escasa. Las que existen están desactualizadas, ¿no? Sin embargo, últimamente, justamente en el 2021, han salido unas nuevas normas, más bien actualizadas, ¿no?, en el sector de la construcción. Principalmente tenemos la ley, la 28611,
¿no? La Ley General del Ambiente, y dentro de esta ley, en el artículo 115, trata sobre los ruidos y vibraciones, indicando pues que las autoridades sectoriales son responsables de normar y controlar los ruidos y las vibraciones, ¿no? Las actividades que se encuentran bajo su regulación. Asimismo, los gobiernos locales son responsables de normar también y controlar los ruidos y vibraciones originadas por las actividades domésticas y comerciales. Sin embargo, tenemos nosotros un Decreto Supremo 085-2003, PCM, el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, que fue pues decretada antes de esta ley 28611, que es del 2005. Y esta se encuentra después, ha transcurrido 18 años y se encuentra totalmente desactualizada. Podemos ver en la tabla, resultado del decreto 085, en donde indica niveles sonoros que se tendrían que llegar luego de que todos los sectores, Ministerio de Vivienda, Producción, Turismo y Comercio, minería, todos los sectores debían haber regulado para lograr alcanzar estos niveles de ruido. Por ejemplo, en la zona residencial, en el horario diurno 60 y en el nocturno 50. Sin embargo, después de 18 años no se ha hecho prácticamente nada de acuerdo a lo que se indicó el decreto 085. Seguimos en las mismas condiciones y no hay límites máximos permisibles. Por otro lado, en todo el Perú, a nivel local, solamente existen la ordenanza, tanto en Miraflores y San Isidro, esta ordenanza para la prevención y control de la contaminación sonora y de vibraciones. Y también se cuenta con la resolución ministerial 375-2008 acerca sobre la dosis de 85 decibeles para 8 horas de jornada laboral. Esto está más directamente a salud ocupacional. Y en relación al Reglamento Nacional de Edificaciones, contamos con 41 artículos. Sin embargo, estos artículos no pasan por la revisión de los proyectos en las revisiones municipales. Actualmente, como ya les había indicado, en este año, en el 2021, se han actualizado por resolución ministerial 188 y el 191, artículos de acústica muy importantes. Esta resolución ministerial número 191-2021 Vivienda trata, por primera vez podemos ver dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones sobre el aislamiento acústico, en que los ambientes que desarrollen funciones generadores de ruido deben ser aislados de manera que no interfieran con las funciones que se desarrollen en las edificaciones vecinas. Asimismo dice, todas las instalaciones mecánicas cuyo funcionamiento puede producir ruidos o vibraciones molestas a los ocupantes de una edificación deben estar dotados de los dispositivos que aíslan las vibraciones de la estructura y contar con el aislamiento acústico que evite la transmisión de ruidos molestos hacia el exterior. Por otro lado, la resolución ministerial 188 habla más sobre los materiales, los acabados, los tipos de muros y tabiques como aislamiento acústico y asimismo sobre los servicios sanitarios, ¿no?, del tratamiento que se les debe dar para controlar cualquier molestia por ruidos. Realmente son dos normas muy importantes, ¿no?, que permiten la competitividad y la rentabilidad. ¿Por qué? Porque actualmente se espera que los proyectos se desarrollen sin considerar la acústica y cuando ya está todo instalado, la inversión económica que se realiza es mucho mayor, ¿no?, de tal manera
que en algunos casos no se llegan a realizar y se quedan abandonados estos recintos. Por ejemplo, un hotel que coloca todos los equipos electromecánicos en la azotea, ¿no? Entonces no puede alquilar las habitaciones de los últimos pisos, ¿no? De lo contrario, va a tener que hacer toda esta inversión económica para poder recién darle uso. Así también hay zonas industriales, ¿no? que van siendo clausuradas temporalmente hasta que llega la clausura total. Entonces, una vez que ya está todo instalado, es mucho más complicado y la inversión es mucho mayor. Es por eso que estas normas nos parecen muy importantes porque desde un inicio todo va a estar dentro de los parámetros acústicos de confort, tanto para hacia el exterior, los vecinos o para los usuarios, en este caso relacionado a la parte laboral. De esta manera, en base a todo lo expuesto sobre los niveles sonoros permisibles dentro de los recintos, también los exteriores, podemos ver también en este esquema, en resumen, ¿no? El nivel propuesto por la Organización Mundial de la Salud al aire libre, ¿no? Es de 55 decibeles. Si nosotros vamos a una zona pues de concierto de rock y estamos a 120 decibeles, como pueden ver, ya está en una franja roja. Es un ambiente molesto y que de alguna u otra manera, si estos jóvenes están todos los fines de semana en una discoteca, es seguro que ya está siendo afectado por estos ruidos, ¿no? Y los efectos del ruido es prolongado sobre el organismo, trae como efectos pues el estrés, los problemas de sueño, falta de descanso, hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, problemas digestivos, etc. ¿No? Entonces, a veces uno piensa que es causas por otros motivos, ¿no? Y realmente si uno está expuesto permanentemente a altos niveles de ruido, son estos efectos que podrían darse y afectar nuestra salud, ¿no? Cuando ya estos niveles de ruido, uno está expuesto permanentemente en estos lugares, tanto espacios abiertos como les había mencionado, en los espacios cerrados, llamamos contaminación acústica. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación acústica es uno de los factores ambientales que provoca más problemas de salud. En Europa llegan a 16.000 muertes prematuras y 72.000 hospitalizaciones según la Agencia Europea del Medio Ambiente. ¿Y cómo es la contaminación acústica en el Perú? Bueno, todos los que estamos aquí presentes y que vivimos en el Perú somos testigos. Desde que salimos de nuestras casas, el ruido insoportable provenientes del caos del tránsito vehicular, o aquellos que viven cerca al aeropuerto, como distritos de Carmen de la Legua, Pueblo Libre, Magdalena y otros, ¿no? Los ruidos provenientes del paso de las aeronaves que no permiten el descanso de las personas y que superan los 30 decibeles dentro de nuestros dormitorios, lo cual no permite que descansemos, ¿no? Tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sucede igualmente para los sectores de salud y educación, como ya les había mencionado, hospitales y escuelas que están dentro de todo un entorno ruidoso, ¿no? Y que afectan a todos de alguna u otra manera a los usuarios de estas edificaciones. Muchos creen que los protectores auditivos son suficientes y no se dan cuenta que la afectación a las personas también es extraauditivo. ¿Por qué? Porque no solamente la energía sonora, ¿no?, va directamente a nuestro sistema auditivo, sino que también nuestro cuerpo absorbe esta energía y de alguna u otra manera también nos afecta la salud, ¿no?, y los efectos que ya conocemos. Piensen
Aquellos, por ejemplo, aquellas personas que están en el exterior trabajando, como los policías o los comerciantes ambulantes, que están más de 8 horas en la calle expuestos a más de 80 decibeles, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud indica que lo recomendable es que sea 55 decibeles. Entonces, todas estas personas están realmente afectados. Y muchos de ellos, cuando se le hacen algún tipo de encuesta, dicen, no, ya estoy acostumbrado. Esa palabra acostumbrado quiere decir que realmente ya están enfermos. ¿Cuál es el desafío? La aplicación y cumplimiento de las políticas del Estado en el cuidado del medio ambiente sonoro para una mejor calidad de vida de la población. Actualización y cumplimiento del Decreto Supremo 085/2003 PCM. Ordenamiento de la ciudad que genera entre varios efectos, ¿no?, el caos y ruidos. Promover el desarrollo de nuevas tecnologías, impulsar la capacitación e investigación en los temas de acústica. Y es tarea de todos, concienciación, educación ambiental y sonora. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? El Kaizen en el confort acústico. Kai significa cambio y Zen bueno. Kaizen mejora continua en la prevención y control del ruido a través de una normativa y concienciación de todos. Asegurar la calidad aplicando la acústica integral. Aplicación de las 5S en todo el proceso. Asegurar el mejoramiento continuo aplicando el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. La normativa y la concienciación de todos es importante. La actualización de las normas vigentes, seguir implementándose y en paralelo lograr la concienciación progresiva de todos, desde casa, escuelas, profesionales y toda la comunidad en general. Kaizen es asegurar la calidad aplicando la acústica integral. ¿Qué quiere decir de esto? Por ejemplo, seguimos una edificación con equipos electromecánicos en la azotea. Está muy lindo nuestro proyecto y nos hemos olvidado de los vecinos del entorno, que empiezan a molestarse. Entonces ahí hacemos un estudio, luego del estudio hacemos un proyecto, del proyecto vamos a una obra y a la obra vamos a una certificación. ¿Qué es la certificación? La certificación es ir a medir, a verificar que los niveles de ruidos que molestaba a los vecinos, ¿no?, se encuentre ahora dentro de los parámetros, dentro de los niveles permisibles. Pero principalmente, ¿qué es? Las personas, ¿no? Dentro de Kaizen, lo importante es la persona. Que las personas que están afectadas del ruido estén satisfechas, que ya puedan descansar. Esa es la tarea principal. Y también nuestro cliente, el contaminador, que hizo todo para bajar los ruidos, también esté satisfecho. Eso es el ciclo importante dentro de lo que es Kaizen. Asegurar la calidad. ¿Qué nos permite el Kaizen en la prevención y control de ruido? Una mayor competitividad, rentabilidad, motivación, formación y productividad. Una gestión del control acústico es una herramienta de competitividad respetuosa con el medio ambiente. Si una empresa funciona bien, es mayor la rentabilidad. Los espacios de confort acústico ambiental es salud y bienestar y motivador. La educación y concienciación del ruido es fundamental para todos. Si una persona está bien en salud, bienestar y motivado y permite estar concentrado, aumenta la productividad y además es seguridad laboral. Kaizen también nos permite la aplicación de las 5S en todo el proceso de la acústica integral, ¿no?, en cada uno de este proceso. Pero aquí vamos a dar un ejemplo específicamente
en el estudio acústico o en las mediciones acústicas que nosotros realizamos tanto en este primer proceso del estudio y al final en la verificación. Es muy importante la toma de mediciones que sean registros confiables, ¿no? Porque depende de ellos, vemos si están dentro o no de los niveles permisibles. Inclusive llegan estos informes que nosotros realizamos en la parte legal ante denuncias que pueden haber. Entonces es importante que todo esté exacto, que todo esté preparado, que todo esté en su sitio. Y para esto aplicamos estas 5 S, ¿no? SAID, separamos los elementos necesarios e innecesarios. O sea, no vamos a tener todos los cables de la forma en que podemos ver. Hay que separar, ¿no?, lo que son necesarios y los innecesarios. Una vez que ya está separado, ¿no?, vamos a lo que es el SAITON, que ordenamos estos cables, ¿no?, o cualquier otro elemento que nosotros tenemos dentro del laboratorio y los ordenamos adecuadamente. Luego viene el SAISO, que es la parte del orden y del mantenimiento de nuestros equipos, ¿no? Tenemos que velar de que estén funcionando adecuadamente, que estén debidamente calibrados. Luego viene el Seiketsu, ¿no?, que es prácticamente el Seiri, el Seiton y el Seiso, ¿no?, que es realmente a través de estos tres procesos que esté todo el orden, esté todo en su sitio exactamente donde deben estar, ¿no?, y lo cual también nos da toda una seguridad para poder realizar nuestras mediciones acústicas con nuestros equipos debidamente calibrados y para que los resultados que nos den estos equipos sean pues confiables, ¿no? Y por último el Shitsuke, ¿no?, que es contribuir a la autodisciplina, formar el hábito de comprometerse en las 5 S mediante el establecimiento de los estándares. La aplicación de las 5 S, como le decía, era en todos los procesos de la acústica integral y también para nosotros en todo lo que es el campo del medio ambiente, salud ocupacional y el confort acústico, ¿no? Los resultados de las mediciones acústicas que realizamos deben ser confiables y esto depende de las buenas condiciones del equipo y de todo el proceso acorde con los estándares de calidad acústica. El Kaizen en la calidad en la acústica es importante además en el empleo de las últimas tecnologías, como las herramientas confiables basadas en APP. Es una forma económica y que llega a mayores empresas, personas que contribuyan a la lucha contra la contaminación acústica y velar por el confort acústico. Los ruidos en los edificios, ¿no?, en lo que es salud ocupacional, etc. La calidad acústica es parte de las certificaciones de edificios y es muy importante el contar con una norma técnica peruana de acústica en donde se pueda diferenciar las escalas. Muy mal confort acústico, mal, aceptable, buena, y o que deberíamos llegar al alto nivel confort acústico. Es una futura norma técnica peruana que ya se está trabajando actualmente. Acá. Igualmente, para asegurar el mejoramiento continuo de la acústica integral, es muy importante, ¿no?, este ciclo: planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Y de esta manera, como podemos ver en estas imágenes, tenemos nuevamente nuestros equipos electromecánicos en la azotea. Hacemos nuestro estudio, realizamos la obra, verificamos y corregimos, ¿no? Y esto debe ser permanente, porque en dicha azotea estos equipos no están eternamente funcionando de igual manera. En algún momento tiene que tener mantenimiento, ¿no? Entonces hay que ir
verificando, o nuevas instalaciones mecánicas. Entonces, este ciclo siempre debe ser permanente, el planear, hacer, verificar y actuar. A continuación doy pase al licenciado Walter Montano, ¿no?, quien nos presentará sobre las últimas tecnologías en la acústica urbana. Voy a dejar de compartir. No, tienes que poner esa diapositiva. Yo después hablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un poco comentando y siguiendo la línea de razonamiento, de explicación que estaba dando Elena sobre las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías. Hay una situación tecnológica que se está imponiendo cada vez más, y sobre todo ahora con esto que se va a implementar el sistema de comunicación de las 5G. ¿En qué sentido? Que esto va a permitir en tiempo real poder tener mucho control de qué es lo que está sucediendo bueno, en cualquier industria, o en este caso, que es el que vamos a mostrar, en una cuestión ambiental. ¿Qué sentido tiene esto dentro de las 5S? Bueno, siempre está la discusión, o también que siempre se habla de que todo lo que es el control ambiental, o tener una política ambiental, que son bueno, las ISO 14000, pero también están las ISO 18000, que es la de seguridad e higiene en el trabajo, y muchas veces todo eso es solamente cumplir. Por ejemplo, dice, una empresa puede decir, sí, tenemos las ISO 14000 otorgadas, cumplimos con el ambiente, pero después uno lee la letra chica y cumple ISO 14000 en manejo de archivos, por ejemplo, o en manejo de algún tipo de residuo, pero no en general de la empresa. O llevándolo también a la cuestión ocupacional, también dice, no, sí, nosotros cumplimos con las ISO 18000, pero también son solamente tal vez aspectos administrativos. Pero en el caso que nos convoca hoy, que tiene que ver cómo la acústica puede ser una herramienta, cómo puede ser parte, componente de las 5S, o sea, del sistema Kaizen, tiene que ver en qué, de poder tener herramientas que uno pueda monitorear los niveles de ruido, o los niveles acústicos, o como bien indicaba Elena, la cuestión de los ruidos de los aviones, que ahora voy a pasar a explicar por qué nos vamos a detener en este tema. Pero ya todo lo que tiene que ver con el monitoreo, el control de la contaminación acústica, que ya pasa a ser integrante de las herramientas de calidad que pueda tener el Estado, ¿no? Por ejemplo, en la foto de la izquierda arriba, ahí vemos una estación de monitoreo que lo que está haciendo es estar monitoreando el ruido, en este caso, bueno, de una avenida en Barcelona, de cuando se estuvo haciendo reparaciones. O sea, bueno, ¿qué es lo que tiene que cumplir ahí la empresa que hizo el compromiso? Bueno, mantener los niveles de ruido de la obra dentro de cierto estándar de calidad. En la otra que van a ver, a la derecha arriba, que van a decir, pero ¿por qué en el desierto? Bueno, estos son equipos que están monitoreando la calidad acústica, la calidad de ruido de los aeropuertos de Dubái. Y bueno, así como Elena comentó que cuando se hizo acá el gasoducto, se hizo un trabajo sobre la fauna que estaba ahí en la puna. Bueno, esto no significa que en un desierto no haya fauna, y por eso también es que son aspectos que tienen que controlar, porque por el compromiso que tienen las empresas
con respecto al control de la contaminación acústica. Y aquí abajo estamos presentando algo que se está comenzando a plantear. Bueno, primero comenzó en la Municipalidad de Miraflores, continuó en Surco, que es una discusión de participación ciudadana de los vecinos que están solicitando, ¿qué cosa? Esto es una experiencia que nació en Barcelona, que como hay los buses o el transporte pesado, no siempre circulan por calles pequeñas, ¿no? O calles internas, que en general se les llaman. Entonces comenzó esta experiencia que se llaman de supermanzanas. ¿En qué consiste? Bueno, que de alguna forma evitar que las calles internas de determinadas grupos de manzanas, por ahí no circulen los vehículos. Entonces, este sistema de monitoreo es el que se está utilizando para justificar en forma objetiva, en forma técnica, la mejora ambiental. Entonces, ya no estamos hablando de que esto es algo de Europa o de Barcelona, no, es algo que ya se está comenzando a discutir aquí, al menos en Lima. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entonces ahora voy a presentar para que vean en tiempo real un monitoreo que estamos haciendo aquí arriba de nuestra oficina, que está en Magdalena. ¿Y por qué nos vamos a concentrar en el tema del el ruido que produce el sobrevuelo de las aeronaves? Bueno, básicamente, justamente en febrero del 2020 instalamos el equipo porque, bueno, cuando nosotros estamos acá trabajando, en horas tempranas, cuando habíamos las oficinas, 6 de la mañana, escuchábamos y percibíamos el ruido de las aeronaves. Bueno, marzo vino el tema del COVID, vino la cuarentena, a mí me tocó pasar la cuarentena en Argentina, yo justo en ese momento estaba allá. ¿Y qué sucedió? Que el equipo obviamente estaba registrando y pudimos registrar cómo se redujo, cómo disminuyeron los niveles de ruido ambiental, en este caso de Magdalena, no solo por la cuarentena, sino que pudimos registrar cuánto es el nivel del ruido, del sobrevuelo de las aeronaves que pasan por acá, por esta zona, que justo que es más o menos donde coincide cuando las aeronaves hacen el giro para ingresar al océano y salir de Lima. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es justamente cómo esta herramienta, que puede ser de mucha utilización, puede dar muchos beneficios a las empresas, al Estado, que estén queriendo mantener un sistema de 5S o cómo gestionar la cuestión del ruido ambiental dentro de un sistema Kaizen. ¿Por qué? Porque estos equipos de monitoreo son independientes, son muy estables y transmiten vía Wi-Fi, o sea, hay que conectarle un Wi-Fi, toda la medición al satélite. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para que en tiempo real poder tener el nivel sonoro, pero no solamente en la computadora. O sea, uno lo puede tener directamente en donde, en una aplicación. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es el beneficio? Por ejemplo, tenemos casos, o sea, de estos equipos que los tenemos instalados, bueno, que lo adquirieron empresas. Obviamente no vamos a mostrar esas instalaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces se da el caso de que hay reclamos de una industria, puede ser de un restaurante, de un centro comercial, de que a determinadas horas los vecinos se quejan porque se prenden equipos o se apagan y eso produce molestia. Entonces, ¿para qué sirve el tener este tipo de sistemas de monitoreo en tiempo real? Básicamente porque permiten poder ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, el caso de una industria
¿qué es lo que puede estar monitoreando? El nivel de ruido. Entonces, en algún momento un vecino va a decir, mire, a las 2 de la mañana se encendió una máquina y a mí me molestó. Así que por favor hagan algo. Entonces, el tener este equipo funcionando, ¿qué es lo que va a permitir? O sea, ¿qué es lo que va a proveer de información en la gestión de la calidad, en este caso del ruido ambiental? Bueno, de poder ver si realmente el nivel de ruido, ven, yo aquí lo puedo mostrar, si realmente el nivel de ruido que un vecino se quejó es realmente producto de lo que hay en la planta, ¿no? Entonces uno puede decir, mire, sucedió a la madrugada, ajá, perfecto. Entonces uno puede ver y uno puede mirar cuánto fue el nivel de ruido, ¿no?, que produjo ese evento. Pero este evento por ahí no fue de la fábrica, no fue de la industria, no fue del centro comercial. Por ahí fue algún otro evento, una alarma que se encendió o un equipo de otra actividad comercial. Entonces ahora, disculpa Elena, ¿puedes dejar de...? Muchas gracias. Entonces ahora brevemente les voy a mostrar aquí en tiempo real la capacidad que tiene este tipo de tecnologías. Aquí vemos, está montado sobre el mapa Google, o sea, esto que dice acá, 49.3, es el nivel sonoro, el nivel de ruido del último minuto de la medición. Entonces acá hacemos un zoom y podemos ver cómo está aquí el aeropuerto respecto al punto de medición. Entonces, como les comentaba, las aeronaves despegan hacia aquí, hacia el sur, y más o menos por estas zonas donde ellos hacen la curva para salir al océano y dejar Lima. Entonces, nosotros cliqueando ahí en el lugar, podemos ver lo que le mostraba en la aplicación del celular. Pero esto podemos tener más precisión. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, hacemos un zoom, de qué fue lo que sucedió a la madrugada. Entonces aquí podemos ver que hay 1, 2, 3, 4 picos. A ver, nosotros sabemos que son del ruido de las aeronaves. Entonces, ¿qué podemos poder ver? En detalle, ese evento sonoro. Entonces, vean el potencial que tiene este tipo de herramientas para un sistema Kaizen, para un sistema de verificación de calidad. O sea, ¿por qué? Porque muchas empresas justamente tienen sistemas de gestión de calidad, de quejas, de reclamos, de responsabilidad social, pero no siempre hay satisfacción por parte de los que reclaman. Entonces acá pueden ver, que muy interesante, cómo se puede ver perfectamente la evolución del ruido, o sea, cómo esto se acerca, la aeronave llega hasta un punto máximo, que aquí debe ser donde hace la curva para ingresar al océano, y cómo se va alejando. Y entonces aquí podemos ver y podemos tener cuánto es el nivel de ruido máximo que generó ese evento. Pero esto también, ¿qué significa? Que podemos también tener, ¿qué cosa? Un registro. Entonces se puede saber cuánto es el nivel de ruido, y en este caso, como comentó Elena, sí se puede ver en todo caso qué información, si hay un cumplimiento o no de los estándares de calidad ambiental. Entonces acá podemos ver qué fue lo que sucedió esta semana, pero podemos ver también lo de la semana pasada. Entonces justamente aquí tenemos gráficamente en colores el cumplimiento, vemos por cada hora y depende del día de la semana. Y cuando los niveles están muy altos, aquí se ponen en naranja o pueden ser en rojo, pero también nos puede dar qué cosa, qué fue lo que sucedió en el mes. Entonces, todas estas herramientas de apoyo son una gran ayuda para quienes están cumpliendo o están dentro de la filosofía Kaizen o de las 5S, tener una herramienta que puede permitir. O sea, ¿esto qué beneficia? O sea, no significa que tiene que tener un científico acústico en su panel de trabajadores o de especialistas. No,
simplemente con tener un buen adiestramiento y pueden tener idea y noción de los niveles de ruido, no solamente en esto, sino como les mostraba, también en una aplicación celular. Listo, dejo de ahí y le paso la palabra a Elena para terminar la presentación. Bueno, para ir ya terminando. ¿Ah? ¿Sí me escuchan? Para ir terminando, para aplicar el Kaizen en la acústica en el Perú y asegurar el mejoramiento continuo a través del ciclo, podemos decir que existe un vacío que lo impide. ¿Por qué? Hasta el día de hoy, o a la fecha, no hay formación tecnológica en temas de acústica. Pocas universidades ofrecen cursos de acústica que son optativos. En general, la acústica se le enseña solo para auditorios. Otras lo estudian dentro de la calidad en iluminación, térmica y acústica. En los estudios de ocupacional o de medio ambiente se concentran solo en los límites legales. La falta de profesionales universitarios y técnicos en el área del confort acústico hace que no pueda cumplirse este ciclo. De esta manera, los beneficios para el Kaizen en el confort acústico es mayor productividad, mejora continua, optimización de procesos, mejoramiento prácticas, mayor sostenibilidad. La importancia de la aplicación de la filosofía del Kaizen en la prevención y control acústico, concienciación de las personas de los efectos del ruido y de la importancia del confort acústico para nuestra calidad de vida y medio ambiente, necesidad de capacitación de técnicos y profesionales en el campo de la acústica, que permita la investigación y el desarrollo de la acústica y contribuya al confort acústico ambiental, de salud ocupacional y arquitectónico, y promover el desarrollo de nuevas tecnologías acústicas que aporten al confort acústico ambiental, salud ocupacional y arquitectónico. Muchas gracias y pueden hacer sus preguntas. Dejo de compartir. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Walter. Interesante todo lo que nos han podido comentar. Vamos a proceder con algunas de las preguntas que han llegado. A ver, la primera pregunta dice, una de las medidas de bioseguridad para el retorno a las clases presenciales es mantener los ambientes ventilados. Por lo tanto, las ventanas de las aulas deberán estar abiertas. ¿Qué podrán hacer los colegios que se encuentran en zonas demasiadas transitadas como avenidas, donde el excesivo ruido del tráfico afecta el desarrollo normal de las clases? Interesante pregunta. Miren, yo he estado ahorita haciendo unos proyectos justamente de hospitales y de escuelas, donde se está priorizando justamente el tema de la ventilación, ¿no? Entonces, en estos casos, pienso yo que las entidades o los gobiernos locales deben tomar mayor atención a ello y ver la manera de cómo, porque la fuente de ruido es el entorno, es el exterior. ¿Y de dónde viene principalmente? Del tráfico vehicular. Entonces, creo que es momento de un ordenamiento vehicular, ¿no? Porque realizar en la zona receptora no hay forma. Tiene que hacerse en la parte exterior. Los gobiernos locales deben empezar a hacer esta planificación, estudiar de la mejor manera de cómo ordenar este caos vehicular que tenemos,
sobre todo esta parte de la concienciación de la población, de no estar tocando la bocina exageradamente, solamente se debe usar en caso de emergencia. Es un tema de realmente tarea de todos y bastante complicado. Es lo que les puedo decir. Gracias, Elena. La siguiente pregunta dice, bueno, parte de esta pregunta creo que ya fue respondida, pero voy a dar lectura a toda la pregunta completa. Dice, ¿la temperatura, presión de aire y humedad influyen en los niveles de ruido o cantidad de decibeles? ¿A partir de qué cantidad de decibeles es dañino para la salud auditiva? ¿Y cuál es la cantidad moderada de decibeles para un estado confortable? A ver. El tema de lo que es los factores atmosféricos, esos solamente influyen en la propagación de las ondas sonoras. O sea, ¿qué significa? En el caso que tengamos una industria, o sea, vamos a hablar de una industria como un punto, o sea, que todas las naves industriales como un punto que generan ondas hacia el exterior. Dependiendo de los factores atmosféricos, es cuán lejos se van a propagar esas ondas sonoras, esas ondas acústicas. A ver, cuanto más alta la humedad, las ondas se propagan a mayor distancia. Obviamente, ¿por qué? Porque hay menor atenuación. Esto es algo obvio, uno lo puede experimentar cuando a la noche. O sea, ¿por qué? A la noche las ondas perdón, al haber mayor humedad y menor temperatura, las ondas sonoras tienen menor atenuación y se propagan más lejos. Esto, por ejemplo, bueno, ahora no se puede experimentar porque no hay conciertos al aire libre, pero cuando hay conciertos al aire libre y que se hacen en el Estadio Monumental, a kilómetros a la distancia, uno puede estar escuchando, o sea, no la música claramente, pero sí va a estar escuchando los graves, pero eso durante el día no. O sea, los factores atmosféricos solamente afectan la propagación. Con respecto a los niveles sonoros saludables, por así decirlo, bueno, se han hecho estudios longitudinales durante muchos años, ¿no? Muchas investigaciones en los años 60 y en los años 70. Por eso es las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud que cuando se está en una situación laboral se llama hipoacusia inducida por ruido. Pero cuando las personas estamos expuestas a nivel de ruido en la ciudad, eso se les llama socioacusia, o sea, la pérdida de la audición producida por el ruido urbano, ese tipo de ruido. Lo que se conoce es que es lo que está indicado y recomendado, que una persona cuando está expuesta a más de 70 decibeles en un determinado cantidad de tiempo, ahí sí comienza a tener una pérdida auditiva a lo largo de la vida. O sea, ¿esto qué significa? No es que nos vamos a quedar sordos de un día para el otro, no. Lo que indica es que en vez de estar perdiendo la audición natural por el tema de la edad, o sea, por el envejecimiento del sistema auditivo, o sea, la presbiacusia. ¿Qué significa? Que la presbiacusia, por así decirlo, la vamos a tener más prematuramente. O sea, ¿por qué? Porque estamos expuestos a niveles sonoros que superan los 70 decibeles. Ustedes pueden ver mediciones que ha hecho la OEFA, Municipalidad de Lima y muchas municipalidades distritales, que los niveles sonoros son sobre las avenidas 72, 74, 75, adentro de un bus hay 80. Entonces, ¿esto qué significa? Que por más que aunque no estemos trabajando en una industria, vamos a tener una pérdida auditiva y agotamiento físico. ¿Por qué? Porque al menos 1 o 2 horas durante el día vamos a estar expuestos a niveles de 80 decibeles o más, que son los niveles de ruido que se supone que solamente tiene que haber en una industria, pero no. Imagínense cuando uno sube a una coaster, a un bus,
Y ni hablar de las trimotos, de los taxis de trimoto, que es lo que de las mototaxis. O sea, eso es un gran problema, porque el ruido de la transmisión de la cadena, que es un ruido mecánico, tiene un espectro muy característico en altas frecuencias. Y esas son las que más dañan el sistema auditivo. ¿Ustedes tienen idea cuánto es el ruido que hay en un mototaxi cuando, no solamente para el que va manejando, sino para el que vaya atrás? Y no estoy hablando de la selva, acá en Lima hay. O sea, lamentablemente la crisis económica hace que la gente ya use menos el taxi y que esté utilizando las mototaxis. Bueno, nosotros hicimos un estudio y hemos medido en donde van las personas sentadas, en un viaje de 15 minutos, la exposición de ruido fue 105 decibeles a lo largo de 15 minutos. ¿Cómo? Pero si la ley de seguridad y higiene me dice que si yo estoy a más de 85 tengo que reducir, bueno, es así y esa es la situación del Lima. Entonces, para responder y cerrar la pregunta, o sea, ¿cuáles son los niveles saludables? Bueno, hay que estar por debajo de los 70 decibeles cuando uno está fuera de su casa. Pero lamentablemente en Lima, no solamente en Lima, en las grandes ciudades del Perú, o sea, sucede en Arequipa, sucede en, bueno, ciudades que hemos hecho estudios nosotros, ¿no? En Chiclayo. Pero como le digo, peor es la situación de las ciudades de la selva. ¿Por qué? Porque el transporte, el mototaxi de la gente es mucho más. O sea, ¿qué significa? Que la pérdida auditiva, o sea, la socioacusia a la cual están sometidas las personas que viven, sobre todo en las ciudades de la selva, es mucho más grave que las que podemos estar expuestos acá. Gracias, Walter. Y relacionada con la respuesta que nos acabas de dar, hay justo una pregunta que dice, ¿existen estudios acústicos de ciudades tan ruidosas como Iquitos? Y si estos estudios son difundidos a nivel de gobiernos locales. Elena, ¿quieres responder? Nosotros hemos tenido la oportunidad en el año 2009 que nos encargaron hacer estudios de ruidos tanto en las principales ciudades de la costa, sierra y selva. Eran para dar una propuesta justamente para la prevención y control del ruido y ver propuestas de cómo podríamos nosotros realmente controlar los ruidos que estaban afectando la ciudad. Estoy hablando en el año 2009. Eran para vehículos mayores y menores, eran los ruidos de los ferrocarriles, ¿no? Que también no se habla mucho, pero que estaban muy afectados, muchos poblados que estaban en la franja de seguridad, muy cercanas al paso de los ferrocarriles. Y bueno, hemos hecho estudios también de aeronaves, pero lamentablemente desconocemos, pero todos estos estudios deben estar archivados por ahí. Entonces, lo otro es de las universidades que están haciendo también investigaciones, pero como manifestaba, el desarrollo de la acústica, los profesionales acá en el Perú, realmente prácticamente no hay realmente profesionales preparados, y si hay somos muy pocos y lamentablemente no le dan mucha importancia a esta área que tiene que ver mucho con la calidad de vida, con la parte de la salud de las personas, ¿no? Así que no sé si Walter, si tú tienes alguna... Sí, para cerrar Sí. tu micrófono, eso, ahí está. Mira, Iquitos, la ciudad de Iquitos ha hecho muchos estudios, el MINAM también ha colaborado, pero lamentablemente cuando, o sea, por ejemplo, para el caso del MINAM, antes de publicar un informe o un protocolo, una propuesta, tiene que hacer una prepublicación pública. Lamentablemente, dos estudios muy grandes que hizo, que contrató el MINAM a través de una licitación a empresas privadas en distintos años,
como decía Liliana, por eso quería cerrar un poco la idea. Lamentablemente, en Perú, como no hay una carrera formal de acústica, mucha gente tiene la voluntad de hacer cosas y muchas veces cree que con solamente leer un blog o un sitio de internet o mirar videos de YouTube ya son expertos en acústica. ¿Qué sucedió? Que esos estudios fueron hechos por personas que no tenían una preparación o una formación adecuada en acústica, y los resultados fueron, lamentablemente, no se podían comunicar, no podían transmitirse. Yo hago un seguimiento cada tanto, cada día de mediciones de ruido ambiental, y yo le puedo asegurar que hay muchísimas, hasta de doctorado, que hacen mediciones, no solamente en Iquitos, hay como le digo, bueno, no me voy a detener, de muchas ciudades, pero lamentablemente volvemos a caer en esto que decimos, que no de acústica, una asociación de acústica que sea rectora. ¿En qué sentido? Que pueda brindar un apoyo a quienes hacen investigaciones, a quienes hacen trabajos de tesis. ¿Por qué? Porque hacen mediciones, compran cualquier equipo y lo informan. Y para terminar esta idea, hace muchos años alguien del periodismo se contactó con nosotros justamente para iniciar a nivel de todo el país, ¿no? Todo este tema de comparar los niveles de ruido de cada ciudad. ¿Y qué pasó? Muchas municipalidades de acá de Lima se sumaron a lo que empezó a hacer este periodista, y antes de hacer el artículo final de investigación lo publicaban en su diario. Pero ¿qué sucedía? En la municipalidad tal se llegó a medir 107 decibeles y después en otra medimos 101. Entonces cuando habla conmigo yo digo, mira, esto están haciendo al revés. Primero, los municipios están haciendo una carrera a ver quién tiene el ruido más alto, y eso es negativo. Por eso, ¿qué significa? Que esos municipios no están cumpliendo su papel de ¿qué? De regular el control de ruidos para tener ruidos bajos. Entonces, si tú publicas eso y haces el ranking de las ciudades que tienen 105, Dios mío, toda la gente le va a caer y le va a hacer juicio a la municipalidad, al Ministerio de Ambiente, todo. ¿Por qué? Porque no están protegiendo su salud. Entonces, el tema de si hay estudios, por así decirlo, que tengan una trazabilidad, no hay. Sí hay mediciones que ha hecho la OEFA, pero decir, en este lugar fui, medí una hora y están, punto. Y eso está publicado en la página de la OEFA. Pero más de eso no comunican, más de eso no hay. Gracias. Ahora sí, la última pregunta, por un tema de tiempo, disculpen, están quedando algunas preguntas. Dice así, ¿tienen alguna información que pueda guiar a los arquitectos sobre cuándo y dónde se tendrían cursos serios sobre acústica? Gracias. Justamente nosotros en el año 2019, ante toda esta problemática, como le dije, vengo 25 años trabajando, tratando de impulsar y desarrollar esta especialidad que es muy difícil. No, realmente me ha sido muy difícil. He trabajado muchos años con la policía ecológica, con las municipalidades, tratando de hacer conferencias, charlas, pero bueno, por fin y gracias a Impacta, esta ONG, que me han abierto las puertas, y a través de Impacta, conjuntamente con varios amigos y también con Walter, hemos formado INPAVAC, el Instituto Peruano de Acústica y Vibroacústica. Entonces nuestro objetivo es de llegar no solo a los arquitectos, sino a todas las disciplinas, ingenieros, psicólogos, todos los que estén involucrados en esta especialidad de la acústica, para poder concientizar primero y también difundir y desarrollar en los profesionales esta área tan importante que es para nuestra calidad de vida, medio ambiente y también para nuestras industrias.
¿no? Porque todos los materiales acústicos que tenemos que traer, todos son importados. Y ahora con todo el problema que tenemos de la importación, todo pues se encarece y la acústica, como siempre, lo ponen en el último renglón del proyecto. Así que próximamente estaremos divulgando los cursos que estaremos. Ahorita estamos dando unos cursos a través del Instituto Peruano de Acústica y Vibroacústica. Eso es lo que le podemos manifestar, y nuevamente gracias por esta oportunidad que nos han dado para difundir este área de la acústica, que es muy importante para todos nosotros, ¿no? Al contrario, muchas gracias a ustedes, Elena y Walter, muchísimas gracias. Creo que la información que han compartido el día de hoy con nosotros ha sido bastante útil para todos los participantes. En nombre del Consejo Kaizen Peruano-Japonés, expresamos nuestro agradecimiento tanto para Elena Guchiken y Walter Montano por la valiosa información que han compartido. También nuestro agradecimiento a la Embajada del Japón en el Perú y a la Embajada del Perú en el Japón por su participación como colaboradores. Y por supuesto también agradecemos a los amigos que nos han acompañado el día de hoy. Posteriormente vamos a compartirles el material que se ha utilizado el día de hoy y también los vamos a mantener informados sobre las próximas actividades que va a realizar el Consejo Kaizen. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes y de esta manera damos por finalizado esta actividad. Muchas gracias.